región. Vamos a hablar un poco sobre área. Área. Una región. Vamos a cambiar el color a esto. De área. Área. Problema del área. Y vamos a empezar diciendo que hay muchas cosas que ya se conocen sobre área. ¿Para qué la gente mide área? ¿Cuál es el objeto de calcular un área? Pues por razones prácticas, en muchas ocasiones necesitamos conocer cuál es el área que voy a pintar. Una medida. El área va a ser una medida de la región que voy a pintar. ¿Qué utilidad puede tener eso? De pronto, pues cuando uno determina el área de una región en metros cuadrados, de pronto, pues eso es interesante porque me va a permitir eh, decidir cuánta pintura tiene que comprar para recubrir esa área, porque el tarro de pintura dice que el galón cubre 44 o 45 metros cuadrados o menos o más, de manera que si usted tiene 100 metros cuadrados, pues seguramente van a necesitar 2 galones y algo para hacer el cubrimiento a 2 manos o a 3 manos, depende del tipo de pintura que vaya a adicionar. De manera que también, pues, si usted necesita comprar tela para una camisa, pues necesita saber cuánta tela va a comprar, ¿no? Pues si uno no conoce eso, va y compra, véndame 10 metros, y manda a hacer una camisa con 10 metros, y resulta que necesitan 1 metro y pico para hacer una camisa, y uno compró los 10 metros. Si no tiene una medida, pues va a obrar de mala manera. Si usted no tiene una medida para recubrir un piso, ¿cuántos metros cuadrados tiene ese piso? No tiene la medida, pues difícilmente va a comprar la baldosa que necesita. O de pronto va comprando por cajitas. Tiene una cajita, ya se cubrió esta parte, compre otra cajita, va a comprar por menor, que va a ser mucho más caro. Usted debe saber exactamente cuántas cajas, cuántos metros cuadrados debe comprar de baldosa, y con esos metros cuadrados usted perfectamente pues va a recubrir la región. Le va a agregar a eso un 10%, que son las pérdidas, que se rompe, se daña, a veces hay que recortar un pedazo, hay que colocar un 10% de error, se va a gastar, y compra la baldosa justa que necesita para cubrir ese recinto. Pero si no tiene medida, va a ser muy difícil. La medida es un número real positivo. El área de una región, cuando una región, si está en una región del plano, entonces tenemos regiones del plano que se pueden medir y hay otras que no se pueden medir. Y se va a medir por el área de la región S. Si está en la región S, el área de S es un número mayor o igual que 0. Hay una segunda propiedad para el área, que es el axioma de cálculo o la base para calcular. Usted tiene un rectángulo de base A, de altura B. El área de ese rectángulo es el producto de la base por la altura, con medida, base por altura. Esa es el área de un rectángulo. Es el área o la medida de un rectángulo. Ese es, por decirlo así, el axioma o el punto de partida con el cual vamos a trabajar. Tercero, si usted tiene una región S, una región T, que está contenida en la región S, está contenida en la región T, está contenida en S, y ambas tienen área, ambas regiones tienen área, pues el área de T es menor o igual que el área de S. El área de la región que está contenida es menor o igual que el área de S. Me imagino que si va a recubrir con baldosas un recinto, el área de una baldosa es menor o igual que el área del recinto. Me imagino, ¿no? A no ser que el recinto sea tan pequeño que con media baldosa lo recubra. Una cuarta propiedad, podemos decir, podemos decir, que usted tiene una región S que tiene área, una región S y la región S la parte de alguna manera en dos subregiones S1, S2, de tal manera que S es la reunión de S1 con S2. Las dos regiones conforman la región S. Y el área de la región S1 intersectado con S2, el área de la región compartida es 0. Entonces, el área de la región como una línea acá es 0. Entonces, el área de S del todo es la suma de las áreas de las partes de S1 más el área de S2. Si usted tiene
una región partida en dos pedazos, simplemente el área del total es la suma de las áreas de los pedazos, siempre y cuando el área de la región compartida sea cero. Si el área de la región compartida, si las dos regiones S1 y S2 se traslaparan, al hablar del área de S como el área de S1 más el área de S2, estaríamos contabilizando el área común dos veces. Nos tocaría quitar el área de la intersección. Pero si suponemos que el área de S1 intersectado con S2 es cero, entonces el área de S es la suma de las áreas de los dos pedazos. Y una quinta propiedad, que se puede presentar de muchas formas, el área de una región S, y esta es la región S, el área de S es invariante, no cambia, invariante, invariante, frente a traslaciones, rotaciones, incluso reflexiones. Y pues, si usted tiene una hoja, que tiene un área, esa hoja usted la puede mover en la mesa para el lado derecho, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, o la puede rotar. Usted rota la hoja en el plano, hace rotación de la hoja. El área no cambia porque haga rotación. El área no cambia porque la traslade hacia la derecha o hacia abajo o hacia arriba. El área no va a cambiar si voltea la hoja, hace una reflexión, voltea la hoja, le da la vuelta a la hoja. O dicho con otras palabras de la geometría muy técnica, regiones del plano que son congruentes tienen la misma área. Regiones del plano que son congruentes tienen la misma área. Se supone que al empezar un curso de estos, la gente tiene alguna idea de lo que hemos mencionado, que el área de una región va a ser o cero o mayor que cero, y es un número positivo, o cero. No vamos a hablar de medidas negativas. El área de una región no puede ser menos 10. El área de una región no puede ser menos 10, no tiene sentido. El axioma de cálculo es que la figura más elemental que tenemos para calcular áreas del rectángulo. Área del rectángulo, la base por la altura. Y si T está contenido en S, si una región está contenida en otra, ambas tienen área, el área de la región que está contenida en la otra es menor o igual que el área de la región que la contiene. Y si tenemos dos regiones cuya reunión nos da una gran región y el área de la intersección es cero, entonces el área del todo es la suma de las áreas de las partes. Y lo último es que el área de S es invariante, no cambia frente a rotaciones, traslaciones y reflexiones incluso. Esos son elementos para empezar a trabajar. En la geometría elemental, usted recuerda, si hizo algún curso de geometría elemental, siempre lo vamos a decir acá, en la geometría elemental, cuando se tiene un rectángulo, que sabemos que el área es la base por la altura, y ese rectángulo lo partimos en dos, así. Pues es claro que cada uno de esos triángulos que aparecen allá, cada uno de esos triángulos que aparecen allá, son congruentes, uno lo puede rotar y hacerlo coincidir sobre el otro, son congruentes. El área del rectángulo, rectángulo, es la base A por la altura B, la base A por la altura B. El área de ese triángulo, rectángulo, pues será la mitad de eso. A la base por la altura sobre 2. Es obvio. Simplemente eso está partido en dos pedazos que tienen la misma forma. Luego el área del primer triángulo, del segundo triángulo, coinciden, debe ser la misma. Son regiones congruentes. El área es la misma, pero la suma del área del triángulo con de la otra parte del otro triángulo debe dar el área del todo. De manera que dos veces el área del triángulo es el área del todo. De manera que el área del todo es el área del rectángulo sobre 2. Y el área de la región compartida, pues saben que la región compartida es un pedazo de recta, y un pedazo de recta puede verse como un rectángulo de base cero y altura a la longitud de la recta. De manera que el área de un triángulo rectángulo es la base por la altura sobre 2. Después en geometría elemental pasan a construir paralelogramas. Les construyen acá un paralelogramo. Esto es un paralelogramo. Ese paralelogramo, voy a pasarlo a la siguiente página. Ese paralelogramo, aquí, tiene una base A y una altura B. Entonces, ¿qué pasa con el paralelogramo? Pues simplemente
este punto está encima de este. Podemos trasladar este triángulo, lo podemos trasladar acá y formar un paralelogramo, un rectángulo. Este triángulo de acá se ha corrido hacia acá y hemos formado un rectángulo, de manera que el área del paralelogramo es igual a la base por la altura, a un rectángulo que tiene la misma base y la misma altura. Este rectángulo tiene la misma área que este paralelogramo de acá, el paralelogramo que hemos pintado allá. Este es el paralelogramo. Hemos construido, desbaratándolo en pedazos, en piezas, hemos construido un rectángulo que tiene la misma área, hemos partido en pedazos. Esto tiene exactamente la misma área. Eso es lo que hacen en geometría, aunque aquí podríamos detallar un poco más las cosas. Después de que se tiene que el área en paralelogramo es la base por la altura, o es el área de un rectángulo que tiene la misma base y la misma altura, pues podemos pasar a construir un triángulo que ya no es un triángulo, así. Ese triángulo ya no es rectángulo. Ese triángulo no es rectángulo. Usted podría trazar aquí una paralela y construir un paralelogramo. Este triángulo y este triángulo son congruentes, tienen la misma área. La suma de esas dos áreas da el área del todo. Y entonces el área de ese triángulo, de base A y altura B, área de ese triángulo, pues ya no es rectángulo, es la base por la altura sobre 2. Ya es bien general. El área de cualquier triángulo es la base por la altura sobre 2, cosa que ya conocíamos, por supuesto. Digo que eso es lo que hace la geometría elemental. Si usted trabaja con una figura geométrica como esta, un trapecio, el trapecio tiene una base mayor, una base menor y una altura h. Entonces, todo el mundo conoce que el área de un trapecio es igual a la base A más la base B sobre 2, la semisuma de las bases por la altura. ¿De dónde sale eso? Pues mire, aquí tiene un rectángulo. El trapecio lo podemos contabilizar como un triángulo, un rectángulo, para la suma de las áreas de los dos triángulos. Pero este triángulo de acá, voy a ver el color, este triángulo de acá, lo podemos mover y trasladar y colocarlo acá para formar uno solo, los dos triángulos, uno solo. ¿Cuál es la base de este triángulo? Esta base es A menos B, la base. A es todo esto, le estamos quitando la otra base. A es todo esto y le estamos, toda esta distancia, y a eso le estamos quitando B. Estamos quitando la base B. De manera que A menos B es la base por la altura. De manera que el área de ese trapecio es el área de este rectángulo. El rectángulo tiene base B y altura H, más el área de este triángulo que tiene base A menos B por la altura H sobre 2. Y si hacemos operaciones, tenemos B por H más A por H sobre 2 menos B por H sobre 2. Y esto lo puede multiplicar y dividir por 2. Entonces le queda 2B por H menos B por H, pues queda B por H sobre 2 más A por H sobre 2, que es exactamente A más B sobre 2 por H. El trapecio lo ha desbaratado en dos triángulos, un rectángulo. El área del rectángulo es la base por la altura, que es B por H. Y el rectángulo ese tiene base B. Y los dos triángulos los reunió en uno solo, que tiene base A menos B, que tiene altura H. El área de ese triángulo es la mitad de la base por la altura sobre 2 y llega al respectivo resultado. Digo que eso es lo que hace la geometría elemental. Después la geometría elemental pasa a trabajar, por ejemplo, con polígonos regulares. Es un polígono regular de 6 lados. Entonces lo que hacen es, pues, aquí aparecen 6 triángulos. Entonces el área de un polígono regular es el área del triángulo básico por el número de lados. Si es un pentágono, hexágono, octágono, etcétera, lo que sea, es el área del polígono del triángulo básico por el número de lados. Ahora, si usted tiene un polígono de esta forma, cerrado, polígono de esta forma,
acá, por acá. Pues usted puede hacer una triangulación, divide esto en triángulos, mide el área, la base y la altura de cada triángulo, calcula el área de un triángulo, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4, triángulo 5, el área del todo, el área del primer triángulo, más el área del segundo triángulo, más el área del tercer triángulo, más el área del cuarto triángulo T4, más el área del triángulo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso pues le dará el área. La geometría elemental le permite calcular áreas de regiones sencillas de esa manera. No necesita más, no necesita otros elementos. Pero el problema aparece cuando usted tiene que le dan un círculo de radio A, un círculo de radio A. ¿Cuál es el área de ese círculo? ¿Cuál es el área de ese círculo? Lo primero que uno puede hacer es inscribir polígonos, inscribir polígono, con n lados, con n lados. Entonces vamos a inscribir un polígono con n lados acá, y simplemente nos quedará esto, uno de los lados de ese polígono es esto. Vendrá así, así. Este es el triángulo básico. Pues claro, eso tiene n lados, otro lado, no lo dibujo muy bien, otro lado, n lados. Entonces el triángulo básico tiene esa forma. El triángulo básico tiene esta, voy a dibujarlo en grande. El triángulo básico tiene este el centro del círculo. Y tenemos el radio A, y la base. Esto toca la circunferencia. Ese es el triángulo básico. Si nosotros inscribimos un polígono con n lados, polígono regular con n lados, pues simplemente el área del triángulo básico es el área de esta región. Pero esta región, pues, este ángulo de aquí es la vuelta 2pi dividido sobre n. Esto es 2pi sobre n, el número de lados. Y si esto usted lo fragmenta en dos triángulos rectángulos, pues aquí tiene pi sobre n para un lado y pi sobre n para el otro lado. De manera que lo que nos interesa es este triángulo de acá. Lo que nos interesa es este triángulo. Esta hipotenusa es A. Esta base es B medios, no la conocemos ni la altura. Conocemos pi sobre n. Pero nosotros podemos decir que H dividido sobre A, ¿qué diablo será? H dividido sobre A, ¿qué será? Coseno de pi sobre n. Y B medios es la mitad de la base. B medios dividido sobre H sobre A, también, B medios dividido sobre A, bueno, B medios dividido sobre A, pues es seno de pi sobre n. Y tenemos entonces que H es A por coseno de pi sobre n, y que B es 2 veces A seno de pi sobre n. Ya tenemos la altura y la base de nuestro triángulo básico. El área de ese triángulo básico será igual a la base por la altura sobre 2. La base es 2A por seno de pi sobre n, por la altura A por seno de pi sobre n, y todo dividido sobre 2. Y todo dividido sobre 2. Y no voy a cancelar el 2, porque voy a escribir esto de una manera interesante. Y usted tiene 2 veces seno de x por coseno de x. Esto resulta que es seno de ángulo doble, seno de 2x. ¿Sí o no? Tiene esta relación, ¿verdad? Que esto lo podemos escribir así como A2 por 2 seno de pi sobre n, seno de pi sobre n. Y todo esto sobre 2. Que lo podemos escribir A2 y después seno de ángulo doble, 2pi sobre n, de 2pi sobre n, de 2pi sobre n, no quiero así, 2pi sobre n sobre 2. Eso es seno de 2pi sobre n sobre 2. 2pi es la vuelta completa, pues como tiene n lados, lo dividimos por n, es el ángulo central. También lo hemos fracturado en 2, que es pi sobre n más pi sobre n, y ahora nos queda esto de esta forma. Eso es el área del triángulo básico, de manera que el área del polígono inscrito es igual a n veces el área del triángulo básico.
Y esto es n veces por A2 por seno de 2pi sobre n dividido sobre 2. Eso es el área del polígono básico. Ahora, eso hemos construido los polígonos por dentro. Si yo aumento el número de lados, ¿qué va a pasar? Si esta es la circunferencia de radio A, si yo tengo polígono con n lados así, y luego duplico el número de lados, el error que cometo es este pedazo que no lo contabilizo, y lo multiplico por n. Pero si duplico el número de lados, aumento el número de lados, vamos a tener que, aquí aparece otro lado, la dupliqué, y lo que voy a dejar de contabilizar es menor. O sea que parece que el error va disminuyendo. El error va disminuyendo. Y entonces, pues uno espera que cuando el número de lados se vuelva gigantesco, eso se acerque, el área de ese polígono se está acercando al área del círculo, está acercando al área del círculo. Lo que sí sabemos es que el área del círculo es mayor o igual que el área del polígono inscrito. Es mayor o igual que el área del polígono inscrito. Ahora podemos optar por otra opción. En vez de construir polígonos inscritos, podemos construir polígonos circunscritos por fuera. Polígonos circunscritos. Y aquí tendremos el triángulo básico. El triángulo básico tiene esta forma. Nuestro triángulo básico va a tener esta forma. Aquí tenemos el radio A, este es el radio A, punto de contacto, y por acá viene la circunferencia. De manera que vamos a aproximar por fuera, no por dentro, sino por fuera. Entonces, el área de ese triángulo básico, necesitamos conocer la base y la altura de ese triángulo. Aquí nuevamente esto es 2pi sobre n, esto es pi sobre n, pi sobre n. Y tenemos un triángulo rectángulo aquí, el que nos interesa. Este triángulo rectángulo tiene como la B medios, la mitad de la base. La altura es A, ya la altura la conozco, es A. Y la base B medios. B medios es la base. Pero yo conozco que B medios sobre A, B medios sobre A es tangente de N, tangente de pi sobre N. De manera que la base B, aquí tenemos la base B, es 2A por tangente de pi sobre N. Aparte, área de este área de ese triángulo básico, área de ese triángulo básico, es la base por la altura, pero la base es 2A por tangente de pi sobre N. 2A por tangente de pi sobre N, la base, por la altura, pues que la altura es A. Todo esto sobre 2. Entonces se cancela, de manera que queda 2 tangente de pi sobre N. Eso es el área del triángulo básico. El área del polígono circunscrito, escrito por fuera, es igual a n veces el área de ese triángulo básico. Esto es igual a n veces a 2 por tangente de pi sobre n. Nosotros sabemos que el área del círculo, usted mira acá, aquí le estamos agregando unos pedazos, estamos adicionando. O sea que el área del polígono circunscrito va a ser un poco mayor que el área del círculo. De manera que el área de ese polígono circunscrito, que es esto, va a ser más grande que el área del círculo, el área del polígono circunscrito. Y tenemos entonces dos resultados. El área del círculo está atrapada entre el área del polígono circunscrito y el área del polígono inscrito, que lo podemos escribir así: área del círculo menor o igual área del polígono circunscrito, n a 2 tangente de pi sobre n, n a 2 tangente de pi sobre n, mayor o igual que el área del polígono inscrito que está por acá. Área del polígono inscrito, área del polígono inscrito es n veces a 2 seno de 2 pi sobre n sobre 2. N a 2 seno de 2 pi sobre n
sobre 2. Entonces, vamos a mirar qué pasa. Entonces aquí ya toca decir, hasta ahora hemos utilizado geometría elemental, pero en este momento la geometría elemental no me resuelve el problema como lo ha resuelto cuando tenía polígonos regulares, cuando tenía trapecios, cuando tenía paralelogramos o triángulos. Ahora me toca incursionar en otro campo que es cálculo. Voy a introducir límite. Entonces vamos a investigar el límite cuando n tiende más infinito. ¿A qué tiende esto? ¿A qué tiende esto cuando n tiende más infinito? Si estos dos, y esto que está atrapado entre los dos, y estos dos tienden al mismo resultado, el que está en la mitad atrapado tiene que acercarse al mismo resultado, está atrapado por esos dos valores. Entonces, ¿qué pasa con el límite de n a 2, seno de 2pi sobre n sobre 2, cuando n tiende a más infinito? Lo podemos escribir así: a 2, seno de 2pi sobre n. Voy a dejar el denominador 2 sobre n. Y voy a multiplicar por pi y dividir por pi. Multiplico por pi y divido por pi, para que me quede el factor 2pi sobre n. Límite cuando n tiende más infinito. Voy a llamar t a 2pi sobre n. Si n tiende más infinito, t tiende a 0 por derecha. Esto se reduce entonces al límite de pi por a2 por seno de t sobre t cuando t tiende 0 por derecha. El límite de seno de t sobre t es 1. No es que esto es pi por a2. Es exactamente pi por a2. O sea que este lado de acá tiende a pi por a2. Tiende, ya no es interrogante, sino que tiende a pi por a2. Vamos a ver el otro límite del área del polígono circunscrito. Límite de n por a2 tangente de pi sobre n. a2 por tangente de pi sobre n cuando n tiende más infinito. Podemos escribir esto como límite de a2 por tangente de pi sobre n. Todo esto sobre 1 sobre n. Multiplicamos y dividimos por pi y queda pi sobre n, cuando n tiende más infinito. Y esto queda escrito de esta manera. Límite de, hacemos el cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable, para llamar como pi sobre n, aparece arriba y abajo. T igual a pi sobre n. T igual a pi sobre n. Si n tiende a más infinito, t tiende a 0 por derecha. De manera que este límite queda igual a límite de pi por a2 por tangente de t sobre t cuando t tiende a 0. Usted lo puede desbaratar así: límite de pi por a2 por seno de t sobre t, tangente seno de t sobre coseno por 1 sobre coseno de t. Si t tiende a 0, por derecha, seno de t sobre t tiende a 1, y coseno de t tiende a 1, 1 sobre 1 es 1, toda esta fracción tiende a 1, nada que esto tiende también a pi por a2. De manera que el otro límite, el polígono circunscrito, también tiende al mismo valor, tiende exactamente al mismo valor. Pi por a2 tiende exactamente al mismo valor, pi por a2. De manera que las dos expresiones, a medida que aumentamos el número de lados del polígono, nos acercamos a pi por a2, aquí nos acercamos a pi por a2, que el área del círculo no tiene otra opción que ser pi por a2. Que eso nos permitió atrapar el área del círculo. Área de ese círculo es pi por a2. Pero aquí hay varias cosas, y si uno quisiera meterle un poco de hilar o hilar bien fino, aparecerían cosas allá que tocaría investigar muy a fondo, explicar qué es eso de pi. Aquí pues no lo explicamos, estamos usándolo simplemente. Pi por a2. Pero lo interesante no es ese resultado, ya prácticamente es conocido. Lo interesante es que para poder atacar ese problema hemos tenido que utilizar límite. Y cuando nosotros dejamos la geometría elemental, que no utiliza límite, la geometría elemental no utiliza límite, cuando le agregamos límite, estamos metiéndonos en cálculo. Porque a veces la gente le pregunta, ¿qué es cálculo? Es una geometría donde tenemos que utilizar el concepto de límite, o la herramienta de trabajo es límite. Si la herramienta de trabajo es límite, estamos hablando de cálculo. La herramienta de trabajo es límite, ya nos metimos en el
curso de cálculo. Esa es la diferencia que hay entre geometría elemental y cálculo. El cálculo también hace geometría, hace una geometría con límite. La herramienta de trabajo de cálculo es límite. En cálculo 1 usted utilizó límite para hablar de continuidad. Usted utilizó límite para hablar de derivada. La idea central del curso de cálculo 1 es límite. O la herramienta central del curso de cálculo 1 es límite. Usted trabajó límite para utilizar, para calcular derivada. Eso es la diferencia. Entonces aquí ya hemos tenido que utilizar límite. Entonces nuestro problema ahora va a ser un problema un poquito más, por decirlo así, más complejo. Un problema un poco más complejo. Vamos a tener una región de este estilo, en un intervalo AB. Vamos a tener una región, una función por acá, en el plano f, o y igual a f de x. Y tenemos una región de este estilo, la región S de acá, de nuestra región S. Cómo asignar área a S, cómo calcular el área de S, o cómo aproximar. Inicialmente nos vamos a preocupar por aproximar. Después tendremos que ver cómo asignar un número, bajo qué condiciones ese número existe, existencia de ese número. Pero por el momento, aproximar, hacer aproximaciones. ¿Cómo vamos a hacer aproximaciones del área de una región bajo el supuesto de que estamos convencidos que existe, o que alguien nos dice, o el área de esta región existe? ¿Cómo aproximarla? ¿Cómo hacer aproximaciones? Fíjense que en el caso del círculo, hemos hecho aproximaciones por debajo, construyendo polígonos inscritos. Hemos hecho aproximaciones por encima, colocando polígonos circunscritos. Entonces, ¿cómo aproximar el área de una región de esta? Pues a uno se le ocurre, lo primero es partir el intervalo en pedazos. Vamos a partir que esto se llama x sub 0, por aquí x1, x2, x3, xy, etcétera, en n pedazos. Vamos a partir eso en n pedazos. Un pedazo, un segundo pedazo, punto suspensivo, aquí punto suspensivo, el pedazo iésimo, puntos suspensivos, y por aquí el pedazo enésimo. Aquí tenemos la primera franja, la segunda franja, la franja iésima, la franja enésima. Hemos dividido el intervalo AB en n pedazos. Intervalo AB partido AB, AB, en el primer pedazo, 1, en el segundo pedazo, en el tercer pedazo, puntos suspensivos, en el pedazo iésimo, puntos suspensivos y en el pedazo enésimo. Nos partimos en n pedazos, que pueden ser iguales o diferentes, de diferente longitud o iguales. Esos pedazos tienen el mismo ancho o diferente. Por razones prácticas, pues uno escogería el mismo ancho. O sea que todas estas franjas midan lo mismo. Uno escogería que todas esas franjas midan lo mismo. Pero caprichosamente alguien podría pensar en trabajar con ancho de franja diferente. De manera que el ancho de franja aquí, que lo van a llamar delta x sub i, pues va a ser, si esto es x1, x2, por aquí tenemos x sub i, x y más 1, xn menos 1 y xn que es b, pues tendría x sub i es igual a x sub i más 1 menos x sub i. Que si i vale 1, pues x1 menos x sub 0, que es a. Si i vale 2, pues simplemente xy. xy más 1, ¿no? Esto es xy más 1, escribirlo en grande, porque si no, no se ve. Delta x sub i es x sub i más 1, x sub i más 1 menos x sub i, menos x sub i, xy más 1 menos x y s1. Bueno, s1 es x1 menos x sub 0. Vamos a escribirlo en esta forma más elegante, si no así no nos funciona. Pero vamos a xy, el xy menos xy menos 1. Aquí ponemos xy menos 1 y por aquí xy. Entonces, x1 menos xy menos 1, pues x sub 0, ¿no? X y menos 1. Que la primera franja, S1, el ancho de esa franja, ¿cuál es? El ancho de esa franja es x1 menos x sub 0. La segunda franja, x2 menos x1. La franja iésima, xy menos xy menos 1. La franja enésima, xn que es b, menos xn menos 1. Y tenemos el ancho de cada una de esas franjas. ¿Cómo aproximar una de esas franjas? ¿Sí? Las franjas son estas. Si esta es la franja iésima, S sub i, aquí tenemos x sub i y x sub i menos 1. Y aquí tenemos esto. Pues podemos, esta es la franja iésima.
¿Cómo vamos a calcular el área de esa franja y S? ¿Cómo aproximarla? Porque no podemos hacer otra cosa. Pues simplemente vamos a acudir al axioma de cálculo. Vamos a señalar un punto cualquiera, por acá, punto cualquiera, X, asterisco, Y. Ese X asterisco sub Y va a ser un número que X asterisco sub Y va a estar comprendido entre X y menos 1 y X sub Y. Está comprendido entre esos valores. Y vamos a evaluar la función allí. La altura o el valor de la función F en X asterisco sub Y. Y eso lo vamos a tomar como la altura del rectángulo de aproximación. Que nuestro rectángulo de aproximación tiene altura y la base delta X sub Y. De manera que el área de ese S sub Y se va a aproximar por la base delta X sub Y por la altura F de X asterisco sub Y. Pero ¿cuántos X asterisco sub Y existen? ¿Cuántos X asterisco sub Y existen? Pues puede ser el lado izquierdo, el lado derecho, puntos intermedios. Hay infinitos. Infinitos escogencias. Infinitos X asterisco sub Y. De manera que vamos a tener infinitas aproximaciones. Infinitas aproximaciones. Vamos a tener infinitas aproximaciones. Ahora voy a hacer algo más general. Si nosotros vamos a hacer aproximaciones de esa franja, vamos a hacer aproximaciones de esa franja. Voy a dibujar aquí dos líneas paralelas. Aquí tenemos el delta X sub Y, lo voy a escribir en color morado. Delta X sub Y, una altura por acá, la otra altura por acá, y esto. A alguien se le podía ocurrir decir que lo va a aproximar en esta forma, que va a aproximar eso con estas formas. Él quiere aproximarlo de esta manera. Aquí así. Él puede decir, pero yo puedo hacer aproximaciones así. Yo puedo tomar como base de mi rectángulo de aproximación siempre la parte de abajo. Esto es la base de mi rectángulo de aproximación, delta X. Y voy a tomar este rectángulo de aproximación con esta altura. Eso es una aproximación. Pero es claro que el área de ese rectángulo es menor que el área de ese subir, está contenido, más pequeño. Pues entonces construyo un rectángulo más grande, con este lado acá. Es claro que el área de ese rectángulo es más grande, que es más pequeña que el área de la región de ese subir, porque está contenido. Hasta que llegue acá, hasta acá está contenido. De ahí en adelante, no sabemos qué pasa de aquí hasta acá. Cuando pasa acá, el lado de arriba del rectángulo es este, el de abajo siempre es este. Ya tiene un rectángulo más grande que el área de la región. Entonces el área de ese rectángulo está por encima. Entonces podemos tener áreas de aproximación por debajo, otras por encima. O otras internas. Las otras que estamos tomando internas, que escogemos cualquier punto del intervalo, evaluamos la función allí, el valor de la función allí es la altura de mi rectángulo de aproximación. Aquí estoy considerando desde el punto de partida que esta función f es continua, y f mayor o por lo menos igual a 0 en i, en ese intervalo, y haciendo esa suposición. Y entonces, pues, ¿cómo aproximo esto? Pues eso, la aproximación es, escogí un x asterisco y de los infinitos que hay, multipliqué por la base delta x y eso me da el área. Y eso lo voy a hacer para cada, aquí escojo un x asterisco 1, voy a escoger como quiera, un x asterisco 1, un x asterisco 2, un x asterisco y un x asterisco n. Y construimos el rectángulo de aproximación evaluando la función en ese punto, evaluando la función en ese punto, evaluando la función en ese punto. Construimos n rectángulos de aproximación. Entonces, el área de S pues, va a ser la suma, el área aproximada de S pues, va a ser la suma del área de S1, la aproximación del área de S1 pues, es delta X1 por f de X asterisco 1 que usted escogió, más el área de S, voy a escribirlo así aparte. El área de S, decíamos, el área de S es el área de S1, más el área de S2, el área de SI, el área de SI. Pero
El área de S la vamos a aproximar, aproximando el área de S1, que es el delta X1 por f de X asterisco 1. Se escogió, evalúa la función en el punto que escogió en el primer intervalo, más delta X2 por f de X asterisco 2, más delta XY por f de X asterisco Y, más, etcétera, más delta XN por f de X asterisco Y. Yo sé que asteriscos son los que usted ha escogido. Hay infinidad de escogencias en cada subintervalo. Todo eso lo puede escribir en forma abreviada, diciendo que la aproximación es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, aunque tiene n franjas, de las aproximaciones de cada franja. F de X asterisco y por delta X y. Esta es la aproximación del área de esa región. Es una aproximación. ¿Será buena o mala? No nos interesa, es una aproximación. Usted puede escoger otra aproximación, puede hacer infinidad de aproximaciones al dividir eso en n partes. Si lo divide en 10 partes, puede hacer infinidad de aproximaciones. Si lo divide en 20, puede hacer infinitas aproximaciones. Unas serán, por supuesto, más cercanas a la solución que otras, o más buenas o menos buenas. Entonces, lo interesante es poder hacer una aproximación. Lo interesante es poder hacer una aproximación. Cuando uno ha hecho una aproximación, en el cálculo numérico le dicen a uno que el error al hacer aproximaciones, el error que se comete, está relacionado con esto. Si esto es el delta X sub i de la franja iésima, delta X sub i de la franja iésima, dicen que pues, el valor, el X asterisco y más pequeño, que sería la altura más pequeña sería con este trazo, el rectángulo más pequeño, más grande, el máximo sería este. Aquí aparecen estas líneas de arriba, estas líneas conforman un rectángulo. El error es proporcional al área de este pequeño rectángulo. Área de ese pequeño rectángulo. Entonces, pues, si el error cometido para calcular el área de ese sub i, pues es claro que tendremos una suma de errores que nos dará el error al hacer todas las sumas, al hacer todas las aproximaciones. Tendremos un error global a la décima. N franjas. Primer franja, la segunda, aquí tendremos el error dependerá de este rectángulo, el otro dependerá de este rectángulo, el otro dependerá de este rectángulo, de este otro pequeño rectángulo, y la suma de esos errores pues nos dará el error que será proporcional a eso. No sabemos cuánto vale, pero es proporcional a eso. Eso nos lleva a pensar que si queremos mejorar nuestro resultado, debemos hacer que las áreas de estos rectángulos sean más pequeñas. ¿Cómo hacer que las áreas de esos rectángulos sean más pequeñas? Haciendo franjas más delgadas, haciendo franjas más y más delgadas. Esto sea el delta X sub i, y claro, aquí la curva, pues aquí aparecerá una cabeza de fósforo del rectángulo, más pequeño. Entonces, se espera que la área de esos rectángulos sea más pequeña, que se cometa un error mucho más pequeño. Pero, ¿qué implica eso? Que si anteriormente habíamos dividido en n partes, ahora nos toca duplicar o triplicar el número de partes. Si lo habíamos dividido, por ejemplo, en 3 partes o 4 partes y cometíamos un error, ahora nos toca dividirlo en el doble o el triple, en más partes, para hacer las franjas más delgadas. Todas las franjas más delgadas. Cuando más las franjas sean más delgadas, menor va a ser el error, mucho menor va a ser el error. Y luego, pues, tocará, aquí estamos haciendo aproximaciones geométricas o numéricas. Después de eso, tendremos que aproximar o acudir al proceso de límite. Tendremos que hablar de un límite de todas las aproximaciones, cuando el ancho de franja tiende a colapsar a cero. Cuando el ancho de franja, pero para todas las franjas, no para una sola. Ahí nos tocará hablar de lo que es la norma de una partición, de lo que es la norma de una partición. Pero vamos con nuestro problema de hacer aproximación. Nuestro problema de hacer aproximación. He tomado aquí un problema clásico, resuelto mil y una vez, y es la función y igual a x2 en el intervalo 0,1. 0,1. La función y igual a x2, la cuadrática, eso es f de x. Y hemos dividido ese intervalo en n igual a 10. Hemos empezado con n igual a 10 para hacer aproximaciones. Yo voy a pensar que cada pedazo de esto es 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a suponer que eso ya es 1. ¿Sí? Y hemos dividido en n pedazos, n igual a 10. La primera franja, esto es 1, de 0 a 1 décimo. Luego a 2 décimos. La tercera franja, 3 décimos. 4 décimos. 5 décimos. 6 décimos. 7 décimos. 8 décimos y 9 décimos. Y vamos a hacer aproximaciones. Con esta función sabemos que es creciente. La derivada de x2 es 2x. Para x mayor que 0, eso es positivo. Nuestra función es creciente. Es claro que nos conviene escoger los x asteriscos y inicialmente el lado izquierdo de cada intervalo. Entonces voy a escoger el lado izquierdo de cada subintervalo. Ese es el primer x asterisco y que voy a escoger. Entonces voy a escoger aquí el lado izquierdo, pongámoslo en rojo, el izquierdo. El primero es este, lado izquierdo. Entonces, el rectángulo tiene altura 0 de aproximación. En el segundo subintervalo, el lado izquierdo es 1 décimo y construyo mi rectángulo de aproximación. En el tercero construyo mi rectángulo de aproximación. El lado izquierdo es 2 décimos. Construyo mi rectángulo de aproximación. Sigo construyendo rectángulos de aproximación por el lado izquierdo. Observen que esos rectángulos están por debajo del área, están por debajo del área, están por debajo del área. Entonces voy a hacer una aproximación. La aproximación, pues, como todos los delta X son iguales, porque he partido en pedazos iguales, lo puedo factorizar. Todos los delta X son iguales. El área de S aproximada, todos los delta X son iguales. Voy a tomar, como todos los delta X son iguales, un décimo. Es un décimo. La base de todos los triángulos, de rectángulos es la misma. La altura para el primero es 0 al cuadrado, X al cuadrado. Para el segundo es un décimo al cuadrado. 2 décimos al cuadrado para el más 3 décimos al cuadrado, más 4 décimos al cuadrado, más 5 décimos al cuadrado, más 6 décimos al cuadrado, más 7 décimos al cuadrado, más 8 décimos al cuadrado. Ya voy por acá, 8 décimos, 9 décimos, llegamos hasta 9 décimos al cuadrado. Hacemos esa operación y eso nos da 0,285, exactamente 0,285. El área de esa región. Es una aproximación, bueno o mala, pero es una aproximación. Lado izquierdo, hemos trabajado con el lado izquierdo. También he escogido el lado derecho. En cada subintervalo, en vez de señalar el lado izquierdo, señalo el lado derecho. Y lo vamos a señalar con otro color ahí que se note, que azul. Entonces, señalo el lado derecho, que es este punto, y mi rectángulo es este ahora. El lado derecho en el segundo, y mi rectángulo es este, mi rectángulo es este, mi rectángulo. Ahora estoy por encima. Estoy generando valores que van a estar por encima del área de la región. Valores que están por encima del área de la región. Están por encima del área de la región. Y entonces el área de ese la aproximo, el área de ese la aproximo por el lado derecho, y me queda, el delta X es el mismo, un décimo, que no he cambiado la forma de partir el intervalo, las mismas franjas, un décimo. La altura del primero es un décimo al cuadrado. La altura del segundo, que si tú observas, es un décimo que he tomado el lado derecho, un décimo al cuadrado, 2 décimos al cuadrado hasta llegar a 10 décimos, que es 1, más 2 décimos al cuadrado, más 3 décimos al cuadrado, más 4 décimos al cuadrado, más 5 décimos al cuadrado, más 6 décimos al cuadrado, más 7 décimos al cuadrado, más 8 décimos al cuadrado, más 9 décimos al cuadrado, más 10 décimos al cuadrado, pues eso es 1. Calculamos, aproximamos el área de eso, y eso nos da el resultado 0, 28,5, 0,30 y algo. Por aquí tengo el resultado anotado en una parte. Pero todas esas operaciones que toca hacer, ¿no? Todas esas operaciones que toca hacer, aunque en este caso pues, voy a hablar de alguna economía de trabajo, ¿no?
se podía hablar de alguna economía de trabajo, pero eso nos da 0,385. 0,385. 0,385. Si pintamos en la recta, tenemos dos resultados. Por el lado izquierdo nos dio 0,285. Por el lado derecho nos dio 0,385. Es decir, por encima y por debajo. O sea que en este intervalo debe estar la región, el área de S. En ese debe estar el área de S. También he escogido arbitrariamente algunos valores, como un décimo de 0,1, he escogido X, el área de S, como el mismo delta X, un décimo, entonces he escogido 0,01 al cuadrado. 0 es un punto intermedio del intervalo, entre 0,1 y 0,2, 0,16, 7 al cuadrado, entre 0,2 y 0,3, 0,25, 1 al cuadrado, entre 0,3 y 0,4, 0,32 al cuadrado, entre 0,3 y 0,4, 0,31, entre 0,4 y 0,5, 0,48, 9 al cuadrado, entre 0,5 y 0,6, 0,53, 1 al cuadrado, 0,63, 2 al cuadrado, entre 0,7 y 0,8, 0,70, 70, también el lado izquierdo allí, bueno, 0,71 al cuadrado, entre 0,8 y 0,9, 0,87, 3 al cuadrado, entre 0,9 y 1, 0,91, 2 al cuadrado. Esa es otra aproximación. Haciendo operaciones, no las he hecho. Acabo de hacerles esa escogencia, ¿no? Arbitraria. Haciendo operaciones, supongo que eso nos da 0,346. Es otra aproximación. Ya tenemos tres aproximaciones. Pero si queremos mejorar los resultados, debemos dividir en pedazos más delgados. Voy a trabajar por izquierda y por derecha. Voy a trabajar lado izquierdo y lado derecho. Si veo en 10 partes, primero el X asterisco lo escojo en el lado izquierdo y luego lo escojo en el lado derecho. Aquí el número de partes iguales, que dividió el intervalo 0,1. He dividido en 10, teníamos por el lado izquierdo 0,285, por el lado derecho 0,30 y... ¿Lo tenía anotado? Bueno, 0,30 y pico, 0,385. 0,385. Luego he dividido eso en 100 partes. Entonces, pues ahí no voy a mostrar los cálculos. De hecho, ahí uno hace una programación y la máquina hace el trabajo, no lo hace uno. Pero los intervalos van de 0 a un centésimo, más 2 centésimos, más 3 centésimos, 4 centésimos, hasta 99 centésimos y 100 centésimos. De manera que el ancho es de un centésimo. Al hacer los cálculos en esa forma se obtuvo 0,328, 32835, algo así. Y por el lado derecho se obtuvo 0,33835. Observen que esto es más grande que el anterior y este es más pequeño que el anterior. De manera que si hacemos un dibujo, metemos esos resultados acá, tenemos, esto es 0,328. Y el otro que está más por debajo es 0,338. ¿Qué ha pasado? He dividido más fino y entonces el intervalo donde tengo la solución se cerró, más pequeño. Ahora, he hecho varios cálculos adicionales. Si uno quiere mejor resultado, tiene que trabajar más. La máquina, el programa, que la máquina tiene que hacer más operaciones. Hemos tomado R igual a 1000. Y vamos a ir desde 0 a una milésima, a 2 milésimas, 3 milésimas, centésimas, de 100 centésimas, 200 centésimas, 999 a milésima hasta llegar a 1. Y tenemos entonces los siguientes resultados. 0,3328. 0,3328. Observen que este resultado va creciendo y este resultado va a ir disminuyendo. 0,333, 0,33338. Lo llevamos allí, obtenemos el tercer resultado, está uno por acá, otro por acá, 0,338 y por aquí 0,30, este que teníamos, bueno, ya lo dibujé por acá, 0,3338, mucho más pequeño. El primer resultado era muy grande, luego
se redujo. Ahora se redujo más. Ahora se redujo más. Voy a poner un color. El tercer resultado está así en este color. Este es el tercer resultado. El cuarto resultado, voy a anotar por allá. El cuarto resultado. Para 10.000. Para 10.000 nos dio 0,33328. 0,33328. Y por el lado derecho nos da 0,33383. 0,33328. Y aquí 4,13. Y nuevamente, si vamos al gráfico del intervalo, nos da por acá y por acá. 0,33338 y 0,33338. Está cerrando. Y continuamos así, ¿no? Continuamos así. Y tengo los resultados para 100.000. Hemos dividido en 100.000 pedazos iguales. 0, 3, 3, 3, 3, 4, 3 es 8. Y 5 treces. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nuevamente no voy a escribir los números. ¿Qué pasó con eso? La nueva franja es mucho más, la nueva franja es mucho más pequeña. La nueva franja es mucho más pequeña. Y he continuado así hasta que trabajamos con 10 a la 6, 1.000.000. 0, 3, 3, 3, 3, 5 treces, 8. Y 0, 3, 3, 3, 3, 3, 6 treces. Y esa franja es mucho más delgada, ¿no? Si lo llevamos aquí, la una está por encima y la otra está por debajo. Si lo llevamos acá, el resultado todavía es más pequeño, el intervalo todavía es más pequeño. El resultado verdadero, por decirlo así, el resultado verdadero está atrapado aquí. El área S estará metida aquí, área S. ¿Qué pasa? Que al dividir en franjas más delgadas tenemos mejores resultados. Claro, toca hacer más cálculos, pero vamos obteniendo mejores resultados. Las aproximaciones por debajo se están acercando a un número y las aproximaciones por encima se están acercando a otro número. Allí nos tocará incorporar un proceso de límite para obtener el límite de las aproximaciones cuando las franjas tiendan a colapsar, cuando el ancho de franja tienda a 0. El límite de las aproximaciones cuando el ancho de franja tienda a 0 existe ya el área de esa región. Para dar una idea de lo que vamos a hacer muy pronto, es que el área de esa región, el área de esta región, y igual a x2, muy pronto, usted la va a poder calcular en un espacio no más grande que esto. Va a decir, el área de ese va a ser aquí unas maromas. El área de ese es un tercio, y eso es 0, 33, 33, 33, 33 periódicos. Usted la va a poder calcular. Y pues, si usted observa, en cada paso va apareciendo un 3, un 3, un 3, un 3, un 3. Vaya que nos estamos acercando a la solución. Nos estamos acercando a la solución al hacer esa aproximación. Ahora, hay problemas donde esto se va a poder hacer de una, con un trabajo no muy largo, como esto de acá, no lo especificamos todavía, una tarea que le va a permitir decir, el resultado es este. Pero también hay problemas donde nadie puede hacer la magia y decir el resultado es tanto. En esos problemas toca hacer aproximaciones. Digo, ¿cómo hacemos aproximaciones? Pues, tomamos nuestra franja, nuestra región. En este momento nuestra función f es continua, mayor o igual que 0. Dividimos en n partes, la primera parte, la segunda parte, la décima parte, la enésima parte, y aproximamos, hacemos una aproximación. Con eso permite, escoge un punto, el que le dé la gana, en x asterisco 1, el que a usted le dé la gana acá, x asterisco 1, lo escoge, x asterisco 1, por acá un x asterisco 2, un x asterisco subir, el que usted quiera, puede ser el lado izquierdo, el lado derecho, punto intermedio, x asterisco subir, construye el rectángulo de aproximación, que en realidad no lo construye, lo evalúa. La altura del rectángulo es el valor de la función en ese x asterisco, por la base delta x sub i, hace lo mismo acá, suma las áreas de los rectángulos de aproximación, esa es una aproximación del área de esa región. Esa es una aproximación del área de esa región. Hay muchas aproximaciones. Con esa manera de partir en n pedazos, pues puede hacer infinidad de aproximaciones. Cada uno construirá su propia aproximación. Buenas o malas, pero son aproximaciones.
Si quiere mejorar sus resultados, tendrá que dividir en franjas más y más delgadas. Pero todas las franjas van a adelgazarse y tendrá mejores resultados, que es lo que uno observa en el problema anterior, ¿no? Hemos aproximado por encima y por debajo, dado que la función era creciente, y vemos que aproximando por los lados izquierdos o por el lado derecho, el lado izquierdo y el lado derecho se refiere a la escogencia del X asterisco sub i. El X asterisco sub i lo hemos lanzado al lado izquierdo del subintervalo y el X asterisco sub i al lado derecho. Y en ese caso observamos que las aproximaciones cada vez se están acercando más a ese número 0,3333 periódico. Están aproximando. Es decir, tenemos mejores resultados. Claro que 10 a las 6, 10 a las 6 implica muchas operaciones. 10 a las 6 implica muchas operaciones. En el mundo práctico existen problemas donde uno puede obviar esas operaciones y puede hacer algo mágico. El cálculo nos da algunas recetas mágicas para resolver algunos problemas, pero otros no. Y como los otros no se pueden hacer de manera mágica, pues nos tocará hacer aproximaciones. No hay más. Y no hay otra forma de atacarlo, de manera que conocer algo sobre aproximaciones es importante. De pronto alguien dice que él puede hacer trabajo de una manera más simpática, que no utiliza rectángulos. Alguien viene y nos dice acá, mire, yo hago esto, esta es la curva, esto es A, y esto es B. Yo también parto de eso en N pedazos. El primer pedazo, X0, X1, por aquí X2, por aquí X puntos suspensivos, la primera franja, la segunda franja, la 10ª franja y la enésima franja. Ese duele. Parte en ese N pedazos. Dice que también los parte del mismo tamaño. Alguien caprichosamente lo puede partir y dice, yo no voy a trabajar con rectángulos. Yo lo que voy a trabajar es con trapecios. Este personaje dice, mire, yo hago este trapecio. Hago estos trapecios. Uno este punto con este punto con este punto con este. Y esos son trapecios que están como más cercanos al área de la región. Y entonces dice, el área de ese yo la voy a calcular así. Observen que los lados del trapecio son este. F de X0 y F de X1, F de X3. Estos son lados de los trapecios, son bases de los trapecios. Las bases de los trapecios. La altura es el delta X. La altura es el delta X1, delta X2. Este señor dice, el área de ese aproximada es igual a el área de ese 1 que la aproximo por el área del primer trapecio. El primer trapecio tiene como altura, como bases, F de X sub 0 más F de X1 sobre 2 por delta X1. Observen qué es lo que estamos haciendo. Una base es F de X, una base es F de X. Una base es esto, una base. Esto es la otra base. Pero esto es F de X sub 0, esto es F de X1. La altura del trapecio es esto. Mírelo, doble la hoja y mírelo en esta dirección. Mire el trapecio en esta dirección. La base menor, la base mayor y la altura. Por eso él dice que el área de mi trapecio es F de X sub 0 más F de X1 por delta de X1. Luego escoge F de X1 más F de X2 sobre 2 por delta de X2. Está haciendo el segundo trapecio. Esta es la base, F de X1, F de X2 por la altura. Y sigue así, ¿no? Más el trapecio yésimo, F de X sub i, más F de X y más 1, 2 sobre 2 por delta X sub i, por delta X sub i. Estamos acá. X, yo escrito mal allá. Escrito mal allá. ¿Cómo con eso? Aquí, esto lo borro. Esto lo borro porque observe que X sub 0 es esto de acá. X sub 0, esto es X1, X2, X menos 1 de X sub i en la franja yésima. XN menos 1 y XN. ¿Sí? De manera que la franja yésima tiene F de X y menos 1 más F de X sub i sobre 2 por delta X sub i más F de X n menos 1 más F de XN sobre 2 por delta XN. Y pues suma las áreas de cada uno de esos trapecios. Y eso es la aproximación del área de S1, la aproximación del área de S2, la aproximación del área de S sub i,
Y esta es la aproximación del área de ese sub n. Eso es. Pues calculó la suma de las áreas de esos trapecios. Y el personaje dice, pues yo voy a partir en pedazos iguales, ¿no? Que todos los delta X van a ser del mismo tamaño, B menos A lo parte en N pedazos iguales. Eso es el delta X y lo puedo factorizar. Yo lo puedo factorizar, entonces me queda así. Si todos los delta X son iguales, el área de S la puede aproximar diciendo que eso es el delta X, que es B menos A sobre N, todos son iguales, y multiplica, y empieza a hacer la factorizó delta X, que todos son iguales, y f de X sub 0, escribe f de X sub 0, más f de X1 sobre 2, más f de X1, más f de X2 sobre 2, f de Xy menos 1, más f de Xy sobre 2, más, continúa más, f de x n menos 1 más f de xn sobre 2. Pero en la anterior le quedará más f de x n menos 2 más f de x n menos 1, x n menos 1, que lo tiene acá sobre 2. De manera que este señor dice, pues esto es igual a b menos a sobre n, y multiplica f de x sub 0 sobre 2, simplemente le queda así, f de x sub 0 sobre 2, f de x1 sobre 2 y f de x1 sobre 2 le queda más f de x1. Observen que pues, eso es apenas obvio porque los trapecios comparten este lado de acá, el segundo lado, la segunda base, esta base de acá es compartida con el trapecio anterior, el siguiente, esta también, con este y el siguiente, este y el anterior y el siguiente, es compartida. O sea que esas bases de esos trapecios están repetidas. Por eso aparece aquí en la escritura f de x sub 0 sobre 2 más f de x1 más f de x2 sobre 2 más otra vez f de x2 sobre 2 en el siguiente, y va a continuar así hasta que lleguemos a f de xn menos 1 más, y aparecerá f de xn, que esa no está repetida, que es la última sobre 2, ¿no? Que le va a quedar b menos a sobre n, y multiplica a f de x sub 0, que es f de a, más f de b sobre 2, más la sumatoria f de x1, x2 hasta xn menos 1, más la sumatoria de los f de x sub y desde 1 y desde 1 hasta n menos 1 de f de x sub i. Todo eso por el delta x, que es este. Esto es el área aproximada de eso. Esta es una receta que le permite a usted, si parte en pedazos iguales, programar una máquina para que le haga el trabajo. El área de S, cuando delta x sub i es b menos a sobre n, será igual a b menos a, que es la longitud del intervalo dividida en n pedazos iguales, por f de a más f de b sobre 2, más la sumatoria de los f de x sub i y desde 1 hasta n menos 1. Importante que sea n menos 1, ¿no? Y esta fórmula le permite calcular aproximadamente el área de esa región, el área de esa región sin más. Simplemente el personaje dice que utilizando trapecios, pues él no tiene que escoger x asterisco sub i, porque una vez parte de los puntos de la partición, los puntos que son x sub 0, x1, x2, x, él no tiene que escoger entre x sub 0 y x1 nada, entre x1 y x2 nada, son los valores de la función en esos puntos los que le permiten hacer el cálculo. Y él puede perfectamente resolver ese, no puede salir a la vida, no puede salir. Y entonces, ese personaje dice, pues, a mí no me toca escoger ningún X asterisco subir, es más práctico. No me toca hacer escogencias. Y además dice, pues mire, yo hice el mismo problema de ustedes. Ustedes dividieron esto en 10 partes iguales. El n que escogieron fue 10, los delta x y que escogieron eran los mismos, 10, 1 menos 0 sobre 10, de manera que era un décimo. Cada intervalo tenía longitud un décimo. Y entonces este personaje dice, pues miren, yo voy a estimar lo mismo que ustedes, con n igual a 10, ustedes que obtuvieron.
con la escogencia del lado izquierdo, por ejemplo. Con el lado izquierdo, cuando aproximaron, utilizando el lado izquierdo, ustedes obtuvieron 0,285 y 0,385. Es decir, pensando en que ya conocemos el resultado, aquí le pegó una cifra decimal, aquí a ninguno. Ahora este personaje dice, pues mire, yo voy a hacer el área de S, voy a aproximar por trapecios con n igual a 10, b menos a sobre 10 es un décimo, que multiplica a f de a, pero f de a es f de 0, que es 0 al cuadrado, más f de 1, que es 1 al cuadrado sobre 2, más un décimo, más 2 décimos, más 3 décimos, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, más 4 décimos al cuadrado, más 5 décimos al cuadrado, más 6 décimos al cuadrado, más 7 décimos al cuadrado, más 8 décimos al cuadrado, más el último, n menos 1, ¿no? 9 décimos al cuadrado. Él hizo el cálculo de eso, él hizo el cálculo de eso y obtuvo 0,33. 0,335. 0,335. El personaje dice, mire, con n igual a 10, ustedes lograron por el lado izquierdo 0,285, no le dieron ni a una cifra. Por el lado derecho le dieron a una cifra. Hicieron, también evaluaron la función en 10 partes. Evaluaron la función en 10 partes. Yo también he tenido que evaluar la función en 10 partes. La n-1, n-1. He hecho prácticamente el mismo número de operaciones, pero ya estoy dándole a 2 cifras decimales. Ustedes le pegaron a 2 cifras decimales haciendo la escogencia por el lado izquierdo y el lado derecho. Por el lado izquierdo, con n igual a 100, que implicaba evaluar la función en 100 puntos. Entonces, por el lado izquierdo, solamente le pegaron a una cifra decimal, con n igual a 100. Por el lado derecho, le pegaron a 2 cifras. Es decir, que el trabajo que ustedes hicieron mucho más operaciones que lo que yo hago, y con menos operaciones tengo un mejor resultado. Con menos operaciones tengo un mejor resultado. Después puede verse haciendo métodos numéricos que el error que se comete aquí pues es mucho menor, utilizando trapecios. Es mucho menor. Y es interesante utilizar este método de los trapecios para hacer aproximaciones, porque con menos trabajo voy a estar más cerca de la solución. Entonces, así sea un computador, una calculadora, pues va a hacer menos operaciones, va a gastar menos tiempo en producir mi resultado. De manera que es interesante el método. Sin embargo, este señor cree que él no trabaja con rectángulos. Él cree que no trabaja con rectángulos. Aquí, como estamos trabajando con una función que es continua, me aparece lo siguiente. Estamos trabajando con una función continua. Me aparece lo siguiente. En el intervalo diésimo, x y menos 1, x y, aquí tenemos la franja diésima agrandada. Aquí tenemos f de x. Y aquí tenemos el eje y. Aquí tenemos f de x1, f de x y menos 1. Por aquí f de x sub y. F de x sub y. Esto era f de x sub y. X y menos 1 y f de x sub y. F de x y menos 1 y f de x sub y, que son estos valores. Y el señor dice que no trabaja con rectángulos, pero vamos a ver que sí trabaja con rectángulos. La función hemos considerado que es continua por el momento. Este señor dice que trabaja con este trapecio. Esta es la franja yésima. Dice que el área de S sub y aproximada es una base f de x y menos 1 más f de x sub y sobre 2 por delta x sub y. Por delta x sub y. Dice que, pero ¿qué pasa si usted tiene dos números reales, A y B? ¿Qué pasa con esto? Si usted tiene A y B números reales y toma A más B sobre 2, ¿eso qué es? A más B tiene el intervalo AB. Voy a suponer que A es menor que B. Y toma A más B sobre 2, ¿ese punto qué es? ¿Qué es ese punto? Tiene un intervalo AB, A más pequeño que B. Y toma el punto A más B sobre 2, ¿eso dónde cae? En ese intervalo.
¿Alguien se acuerda de eso? Dos números reales, A y B. A más pequeño que B. Y toma el punto A más B sobre 2. ¿Dónde cae el punto A más B sobre 2? ¿Qué es A más B sobre 2? Escucho. ¿Hay alguien allí? Por ejemplo, usted tiene 2 y 4. Entonces toma 4 más 2, toma el punto 4 más 2, 6, lo divide entre 2 y le da 3. ¿3 qué es para el intervalo 2, 4? Va a ser medio del intervalo, correcto. El punto medio es el punto medio. A más B sobre 2 es el punto medio del intervalo. Exactamente el punto medio de ese intervalo. O sea que cuando él dice que toma f de x1 más f de xy sobre 2, él está tomando el punto medio de este intervalo. Todo esto es, ese punto medio viene acá, es un x asterisco sub y. Ese punto medio es el valor de la función en un x asterisco sub y. ¿Quién lo garantiza? Como la función es continua, si usted entre x y menos 1 y x y, si usted toma cualquier valor entre f de x y menos 1 y f de x y, el teorema del valor intermedio le garantiza que existe un punto, en este caso x asterisco y, que produce ese valor. Este es un valor del recorrido de la función. De manera que en realidad lo que está haciendo es, indirectamente, está construyendo este rectángulo de aproximación. Este es el rectángulo. El trapecio tiene la misma área que es el rectángulo. De manera que en el fondo está utilizando rectángulos. Está utilizando un rectángulo que tiene como altura el valor de la función en el punto medio de ese intervalo y que corresponde a un x asterisco sub y que no necesita escogerlo. Lo interesante aquí es que no necesita escogerlo, está dado directamente y obtiene pues, un mejor resultado porque con menos trabajo se está acercando más a la solución. Pero él indirectamente está trabajando con rectángulos. La altura del rectángulo de él es este f de x asterisco sub i. F de x asterisco sub i postulado por el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio dice que el punto medio, cualquier elemento tomado entre estos dos puntos, f de x y menos 1 y f de x 2, cualquier número entre ellos dos, tiene un elemento en el dominio que lo produce. Luego, existe un x asterisco sub i que produce ese f de x asterisco sub i, que es igual a el valor, la semisuma de las bases sobre 2. Que en el fondo él está trabajando con el área de este rectángulo. No le saca el cuerpo a los rectángulos. Lo interesante de eso es que cuando usted tiene una franja, el ideal sería, y entonces el ideal de los que hacen métodos numéricos, debería escoger por acá un punto óptimo, un x asterisco sub i óptimo, que hiciera esto, que bien que cuando trazamos el rectángulo, esta línea, hay una parte que queda por fuera del rectángulo y otra que queda por dentro. Aquí le agregamos, aquí le quitamos. Lo ideal sería escoger un x asterisco sub i que lo que le quita y lo que le agrega sea igual. En ese caso estaría dando en el blanco, estaría dando la solución. Esa solución existe, pero el problema es ir a escogerla. Pues todos los que montan métodos numéricos pues buscan estar óptimamente cerca de ese punto ideal. Tienen que estar cerca del punto óptimo. Cuando más cerca esté el punto óptimo, menor será el error que comete. Parece que cuando este señor escoge trapecios, él dijo, pues si esta es la curva, el trapecio, aquí se ve grande el error, que sería esto. Pero si la curva tiene una franja muy delgada, pues, oiga, entre el trazo de la curva y el trazo de la recta es casi lo mismo, el error se me va a reducir considerablemente. Por eso el señor dice que como el error se le reduce considerablemente, pues simplemente a él eso no le preocupa, porque primero, indirectamente hace la escogencia del x asterisco sub i, que es el postulado por el teorema del valor intermedio, a que no lo tiene que escoger. Está trabajando indirectamente con rectángulos y está obteniendo mejores resultados. El error que comete es menor que el error de lo que hemos hecho anteriormente, escogiendo el lado izquierdo o el lado derecho. Para que es mucho más práctico trabajar pues, de esta forma. Voy a proponerles un problema. Recuerde que aquí está, hemos dicho una formulación para meter los trapecios. Desde ahora en adelante, cuando tengamos que hacer aproximaciones, pues vamos a procurar utilizar el método de los trapecios. Eso nos va a economizar trabajo.
tiempo y trabajo. Entonces meto los trapecios, como que lo borré, no, aquí está, y la formulación que tenemos aquí, que luego la hemos pasado acá, esta formulación, es lo que vamos a utilizar. Entonces le voy a pedir que intente resolver dos problemas. Va a utilizar el área de S aproximada por trapecios, S sub T, de las siguientes regiones. Va a construir por aquí la curva f de x o y igual a 1 más x3. Voy a trabajar de 0 a 1. El área de S. Va a estimar el área de S con trapecios, dividiendo en 10 partes, de 0 a 1. Va a dividir en 10 partes iguales. También va a trabajar con la función, aquí de 0 a 1 también, de 0 a 1, aquí voy a tener la función raíz de coseno de x, de 0 a 1. Es el área de S por trapecios. Van a trabajar con n igual a 10 en ambos casos, 10 partes, van a dividir en 10 partes iguales. De manera que usted puede utilizar simplemente n igual a 10, pues simplemente ser el primer elemento es un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, cinco décimos, etcétera. De manera que puede utilizar la fórmula que tenemos acá. B menos A, pues es 1 menos 0 sobre 10, no es que eso es un décimo, esto ya lo conocen, décimo. F de A, pues es 0, F de 0, que es 1, más F de B, pero F de B es el valor de la función 1 más x3 en 1, y eso es 1 más 2, 1 más 2 sobre 2, más la sumatoria de los valores de la función en x1, en 1, en ser un décimo, en dos décimos, en tres décimos, hasta 9 décimos, hasta n menos 1. Y pues entonces tendrá un décimo al cuadrado, más dos décimos al cuadrado, más tres décimos al cuadrado, y hace el cálculo. Entonces lo dejo para que trabaje el área de esa región por el método de los trapecios, de la primera región. Esta primera región, el área por el método de los trapecios, área de S va a ser el cálculo, voy a escribir, B es 1 menos 0 sobre 10, es un décimo que multiplica a F de 0, pero F de 0 es 1 más 0 al cubo, que es 1, F de 0, más F de 1, que es el otro extremo del intervalo, que es 1 más 1, 2, sobre 2, más la sumatoria de F de X sub y desde 1 hasta N, menos 1. Eso lo escribe usted. X sub y, pues, X1, ¿qué es X1 allí? Un décimo. Entonces, lo voy a escribir de una vez para que haga operaciones simplemente. Entonces, F de X1, ¿qué es? Pues, F de X1 es 1 más un décimo. 1 más un décimo al cubo. F de X1 más 1 más dos décimos. Todo eso al cubo. Más. Entonces, más 1 más 3 décimos al cubo. Más 1 más 4 décimos al cubo. Los 4 décimos. Más 1 más 5 décimos, los 5 décimos elevado al cubo. Recuerde que la función es 1 más x al cubo. Los valores de x son décimos, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos. 1 más 6 décimos al cubo. Más 1 más 7 décimos al cubo. Más 1 más 8 décimos al cubo. Más 1 más 9 décimos al cubo. Y ya, si al corchete igual, hace la aproximación. ¿Me cuenta cuánto le da? Hágalo y me cuenta cuánto le da. Como todos estamos trabajando de la misma forma, a todos nos debe coincidir el resultado. Cuando escogíamos el X asterisco en forma arbitraria, pues cada cual tenía una solución, una aproximación, pero aquí estamos todos haciendo la misma aproximación, todos debemos de tener el mismo resultado si manejamos bien la calculadora. Entonces cuénteme qué le da eso, lo dejo para que haga operaciones, me cuenta cuánto le da y me cuenta cuánto le da.
Poi io mi camminare come io, non vuole lui. Ah? Tutto fatto delle lacrime, non vuole. Non vuole che non cagava tampoco. Però non cagava. Le cierra la puerta. Mira, que yo cierre la puerta. Y haga la puerta para guardarte la nevera. Ya, él ahí. Me voy a poner, ahí está bien. Ah, no molesta. No me salen por el hueco. Voy a salir un rato. Pueden salir un rato.
¿Cuánto les dio? Como hay alguien en la sala, espera todavía. ¿Cuánto les dio el resultado? ¿Cuánto les dio el resultado? ¿Alguien ya hizo cálculos o no? ¿Aló? ¿Alguien ya hizo el resultado o no? Ya lo calculó. ¿Cuánto le dio? A mí me dio 2,17875. Oye, usted está escachándose en el cálculo, porque mire, usted tiene aquí la altura de esto es 1, 1 más x3, ¿no? 1 más x3. Voy a mostrárselo aquí. Esto es una unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Y x3. Viene la curvita por acá. De manera que el área de este pedazo es 1. Y aquí tiene de altura 2. El área no puede ser mayor que 2. Si es mayor que 2, estaría por encima de acá. No puede darle eso. Tiene que revisar los cálculos. No tiene problema. Uno normalmente cuando utiliza la calculadora, ¡pum!, comete algunos errores. Si lo revisa, no puede dar mayor que 2. Debe ser menor que 2. Y mayor que 1. Entre 1 y 2 está ese resultado. A ver, ¿alguien más? A mí me dio 1.2525. 1.2525. A mí también me dio ese resultado. Ese es el valor que nos debe dar a todos. 1.2525. Ese es el valor aproximado. El área de ese, por el método de los trapecios, con n igual a 10 aproximado nos dio esto. Ahora, muy pronto, usted, yo y todos nosotros vamos a poder decir el área de esa región, en un rectángulo haciendo un par de cosas mágicas acá. Diremos, el área exacta de eso es 1.25. Entonces, observemos que el área aproximada nos da 1.2525. La diferencia entre esto y esto es 0.0025. Si esa es la diferencia, la dividimos por el área de S exacta, 1.25, y la multiplicamos por 100, tendremos el error. El error será 0.25 dividido entre 1.25. Y eso le da 0, ¿qué? 0.25 entre 1.25. ¿Qué le da? 0.25 entre 1.25. Error porcentual, ¿no? Por ciento. 0. Algo por ciento. 0.2%. Ese es el error porcentual que hemos cometido al hacer esa aproximación. Ese es el error porcentual que hemos cometido al hacer esa aproximación. Bastante pequeño, ¿no? Observen que hemos trabajado con n igual a 10. Bueno, pero aquí hay milagro. Para este problema hay milagro. El otro problema que les he propuesto, que espero que en la próxima clase traigan la solución, que es raíz de coseno de x entre 0 y 1, también el área de S aproximada por trapecios, con n igual a 10, el área de S. Ni yo, ni nadie, ni si usted le pide a un Dios que tenga, que le dé el resultado exacto como se ha dado en el problema anterior, le va a decir, no se puede, yo no puedo. Le va a decir, bueno, yo soy Dios, pero yo no hago imposibles. Recuerde que hay gente que le gusta tener un Dios de bolsillo que haga imposibles. No, yo no hago imposibles, le va a decir ese Dios. Yo hago posibles. A mí me toca hacer aproximaciones, ¿no? Que lo que tiene que hacer son aproximaciones, no puede hacer otra cosa. El valor exacto no se va a conocer. Si hace una aproximación y la quiere mejorar, haga n más grande.
no tiene otra alternativa. Pero usted con n igual a 10 va a hacer una aproximación, me cuenta que le da. Entonces, hay esas dos clases de problemas. Un problema donde vamos a poder, o lo que vamos a hacer en este curso, decir, bueno, el resultado de esto vale tanto. Y hay otros problemas donde no podemos decir el resultado en forma mágica es tanto, sino podemos producir una aproximación mejor o peor, pero podemos hacer aproximaciones. Y solamente podemos hacer aproximaciones. Nadie, pues lo repito, nadie le va a decir en este problema de raíz de coseno de x entre 0 y 1, le va a decir el valor exacto es tanto para que lo compare con la aproximación. No se puede, no hay. No importa a qué Dios le pida eso, a qué Dios le pida eso. Pues normalmente la gente le pide al Dios que haga cosas que él no puede hacer, que son imposibles. Y Dios no hace imposibles, ¿no? Dios no hace imposibles. Entonces, lo que puede hacer es usted por cosas posibles. De manera que no trate de encontrar el valor exacto de eso, que no lo va a encontrar jamás. Cuando trabaje con la calculadora para hacer aproximaciones, recuerde trabajar en modo radian, en radianes, no vaya a trabajar en grados. Si trabaja en grados no obtiene la solución ni siquiera aproximada del problema, porque grados y radianes o números reales, los radianes son números reales, son cosas completamente distintas. No es lo mismo hablar de 0 a pi, que es 3, 14, que hablar de 0 a 180, ¿no? Una cosa muy diferente, ¿no? Suponga que usted tiene una ventana, quiere hacer una ventana que tiene la forma de la función seno, de 0 a pi. Entonces usted manda a hacer una reja aquí muy bonita, con arreglos, etcétera, y manda a hacer un ornamentador que le haga una reja que tiene esa forma. El ornamentador se le presenta con la reja terminada. Resulta que el ornamentador trabaja con grados. Entonces trabaja con una reja que tiene 180 unidades. Estos son pi unidades, 3 unidades. Este tiene 0, por aquí pi 180 unidades. Y el centro está en la mitad, una unidad de altura. Y le trae una ventana de ese tamaño, que no la puede colocar acá. No tiene altura 1. Bueno, la altura sí es 1, pero el largo no la puede cuadrar en ese agujero. Entonces no es lo mismo trabajar en grados que trabajar en radianes. Entonces, para hacer el cálculo, su calculadora póngala en modo radian. Y mañana comparamos los resultados que obtenemos cada uno de nosotros. A ver si son parecidos. Deben ser bastante parecidos. Deben ser bastante. Todo depende del número de cifras que usted vaya manejando, ¿no? Y las va acumulando en la memoria o de pronto no las va acumulando. Pero todos debemos estar cercanos más o menos a la solución. Uno podía mirar acá cosas de 0 a 1, de 0 a 1. La función coseno en 0 vale 1, y aquí viene descendiendo, de manera que eso me va a dar menor que la unidad. Yo sé que eso me va a dar menor que la unidad, porque es un cuadrado de radio 1 y la curva está por debajo, pues eso me va a dar menor que la unidad. Eso me da menor que la unidad, y si trazo de pronto una diagonal de aquí a aquí, me va a dar menor que la unidad y mayor que un medio. O sea que el área aproximada va a ser mayor que un medio y menor que 1. Mayor igual, menor que 1. Que eso le da una idea más o menos de qué tamaño va a ser su resultado. Hágalo con la calculadora y me cuenta qué le da. Nos toca salirnos porque de pronto ya van a empezar a entrar del otro curso. Buen día. Y eso es lo que vamos a hacer por el momento, hacer aproximaciones. Una vez vemos esto y hacer algunas aproximaciones, podemos perfectamente pasar a la idea de integral definida. La integral definida nos va a permitir resolver, por ejemplo, el problema del área de la región y igual a x2 entre 0 y 1, o de la región y igual a 1 más x3 entre 0 y 1. Nos va a permitir resolver eso, pero no nos va a permitir resolver el área de esta región en forma exacta. No se puede hacer. Hay esas dos clases de problemas, por eso los menciono, porque a veces la gente piensa que solamente hay una clase de problema, es mágico. Hay otro problema que no es mágico. De manera que vamos a dejar allí. Y me despido. Buen día. Estén muy bien.